Permítanme, antes de iniciar, entregarle a los señores magistrados la respuesta formal a el acto de inscripción que hizo el comité promotor. Aquí está, uno, todas las pruebas del cumplimiento del programa de gobierno, con un par de USBs que contienen toda la información adicional. Y aquí, pues, diversas pruebas en relación a los temas de insatisfacción ciudadana y incumplimiento del programa de gobierno que ha mencionado el señor Julio. Bueno, muy buenos días a todos. Un saludo muy especial a los señores magistrados del Consejo Nacional Electoral, Doris Ruth Méndez Cubillos, magistrado Virgilio Almanza Ocampo. Muchas gracias por escoger que este evento se realizara en la ciudad de Medellín y no en la ciudad de Bogotá, lo que facilita mucho las tareas. A los señores asesores funcionarios del Consejo Nacional Electoral, Ángel María Preciado Vidal, Juan Carlos Bucarejo Jiménez, Cindy Durán Laverde, a la Procuradora Regional encargada Blanca Nubia Carvajal, a el señor Adolfo Rafael Fernández Laguna, al doctor Diego Sepúlveda, delegado de la Registraduría Nacional de Antioquia, bueno, de la Registraduría Nacional para Antioquia. Asimismo, claro está, un saludo muy respetuoso al señor Julio Enrique González Villa, promotor de la iniciativa revocatoria. Yo quiero iniciar, si me permiten, romper un poco el protocolo, celebrando la ciudadanía y celebrando la democracia. Si no fuera por la democracia, yo no estaría aquí. Si no fuera por la democracia, no sería yo hoy alcalde de Medellín, pero además no habría tenido la oportunidad de servirle a los ciudadanos de Medellín. Hemos vivido tiempos difíciles sin ninguna duda. Y por tanto, así como respeto estos mecanismos de participación, también tengo que decir que de ninguna manera deberían, ni en Medellín ni en ninguna otra ciudad, estos mecanismos ser utilizados con objetivos económicos, con objetivos políticos o politiqueros, pero mucho menos reeditar las elecciones pasadas. Los argumentos que hemos escuchado en los últimos minutos son los mismos que dijeron cuando estábamos en campaña. Eran los mismos. Quizá faltó decir que era de izquierda o comunista, pero de resto eran todos los mismos argumentos de las elecciones pasadas. Yo observo en este proceso de revocatoria dos cosas. Pues la primera, claro, sin ninguna duda, intereses políticos, económicos, pero quizá lo que más me preocupa es la falta de empatía. ¿Cómo es posible que en medio de una pandemia que nos ha arrebatado a 50.000 colombianos, en medio de una pandemia que ha contagiado con un virus maldito a más de 1 millón de personas, hayan personas que quieran dividir, detener a las ciudades, atacar a los alcaldes que verdaderamente son los que están dando la batalla con sistemas de salud que no estaban preparados para enfrentar los retos de esta pandemia? Señores magistrados, en teoría, yo no debería estar aquí, yo no debería ser alcalde de la ciudad de Medellín. Yo nací en un barrio como cualquiera de Medellín, en el barrio Campo Valdés, crecí en el barrio Tricentenario. A los 14 años mi mamá nos dejó y 3 hermanos tuvimos que luchar, como la historia de muchos colombianos, de muchos antioqueños, de muchos ciudadanos de Medellín, hacernos a pulso. Fui vendedor ambulante, mensajero, mi hermano vendía libros y a pulso sacamos una carrera adelante. Pudimos crear empresa, estudiar y tuvimos la oportunidad de servir. Para mí eso no es algo de lo que esconderse, por el contrario. Yo estoy orgulloso de haberle servido a Colombia como director de Impulsa, desde donde ejecutamos algunas de las políticas de innovación y tecnología más importantes del país, pero también como viceministro de Tecnologías de la Información. Mi plan no era ser en principio alcalde de la ciudad de Medellín, pero Medellín vivía una crisis profunda, una crisis que vale la pena mencionar, pero quizá
la gota que derramó la taza fue, sin ninguna duda, lo que venía pasando con Hidroituango. Ante nuestros ojos, el proyecto de infraestructura más importante del país no solo colapsaba, sino que lo más grave es que algunos grupos políticos y económicos trataron de atenuar las responsabilidades de los contratistas. Lamentablemente, se puede evidenciar de forma sencilla por la composición de los miembros del comité revocatorio que detrás de ellos está la sombra de los intereses que tienen o han tenido sobre empresas públicas de Medellín. En Medellín eran muchas veces grupos de empresas muy pequeñas, pero muy poderosas, las que decían quién podía ser alcalde de la ciudad y quién no. Nosotros decidimos hacer una campaña independiente en la calle, recorrimos palmo a palmo, esquina a esquina, cuadra a cuadra Medellín, proponiéndole a la ciudad una agenda de futuro, una propuesta innovadora que permitiera enfrentar los grandes retos que tenía la ciudad. Yo quiero mostrar algunos de los datos que teníamos como reto. Medellín había, en los últimos 3 años, además de ser la ciudad más densamente, la tercera ciudad más densamente poblada del mundo, lo que iba a ser un reto en tiempos de pandemia, pues Medellín era a su vez la ciudad que más empleo había perdido en los últimos 3 años, sin pandemia. Habíamos perdido 65.000 empleos, pero adicionalmente estábamos en el tope de endeudamiento. Es decir, una ciudad con altos niveles de desempleo, con altos niveles de endeudamiento, los niveles de la violencia venían creciendo y trataban de decir que aquí no estaba pasando nada. Y por eso, a pesar de que yo salí de un barrio popular, que me hice a pulso y no venía de esa clase, digamos, dirigente tradicional de la ciudadanía pensó diferente y me eligió como alcalde de la ciudad. No sabíamos que íbamos a tener que enfrentar el reto que hoy estamos enfrentando. Cuando iniciamos la pandemia, nosotros teníamos 3 camas de cuidados intensivos disponibles. 2 ciudades se encontraban entre las ciudades con menor número de camas por cada 100.000 habitantes, Medellín y Bogotá. 2 ciudades que teníamos grandes retos multiplicados en Medellín debido a que éramos la ciudad más densamente poblada, la tercera más densamente poblada del mundo, obviamente la de Colombia. Y entonces empezó una carrera contra el reloj. Creamos a Medellín Me Cuida, con tecnología, con innovación, con información, pudimos ganarle tiempo a la pandemia. Esa Medellín que estaba en riesgo, en crisis, empezó a dar pasos y el primer paso que dio fue el de la solidaridad. Más de 400.000 familias fueron atendidas, recibieron algún apoyo económico en medio de la crisis más grande de todas. Claro que tuvimos que invertir muchísimos recursos económicos en este proceso, pero nos dijimos, no vamos a ahorrar un solo centavo si es para salvar vidas. Más de 400.000 personas atendidas en servicios públicos, 108.000 familias se les pagaron 3 meses de servicios públicos, precisamente los que estuvieron en pandemia. Cuando yo digo 108.000, si uno multiplica por 4, por 5, entonces está hablando de pagarle los servicios públicos a cerca de 500.000 de personas. Y cuando dice que le dimos alimentación y recursos económicos a través de un plan de renta básica a 400.000 familias, está hablando de 1.200.000 familias. Eso permitió ganar tiempo. Ganando tiempo, bueno, reconectamos servicios públicos, congelamos, gracias a la instrucción del Gobierno Nacional, durante todo el año 2020 los servicios públicos y hoy los tenemos congelados para el estrato 1 por decisión propia de la Alcaldía de Medellín. Y lo haríamos con todos los estratos y esto no nos hubiera costado tanto. Pero mientras eso pasaba, unimos a la universidad, a la empresa, al Estado, empezamos a crear ventiladores, empezamos con la clínica de la 80 que estaba abandonada, la tomamos, de modo que pudiéramos empezar a abrir camas de cuidados intensivos. Se la entregamos al Hospital General, que pasó de tener 25 camas de cuidados intensivos a tener hoy más de 140 camas de cuidados intensivos gracias a esta intervención. 1.800 personas han salvado sus vidas en esa clínica de la 80, de la que tanto han tratado de crear daño o decir que no estaba funcionando bien. Yo quiero dar 3 datos que muestran el primer cumplimiento de programa de gobierno de Medellín, porque a nosotros nos tocó cumplir 2 programas de gobierno, el de la pandemia y nuestro programa de gobierno. En cumplimiento de programa de gobierno, yo lo arranco así, 271% de ampliación de camas de cuidados intensivos. Es la ampliación
más grande que ha hecho ciudad principal de Colombia. Y hoy, comparada con Nueva York, que tiene cerca de 29, 30 camas de cuidados intensivos, Medellín tiene 36 camas de cuidados intensivos por cada 100.000 habitantes. ¿Qué ha permitido eso? Que nunca, escúchenme esto, nunca hemos dejado de atender a un ciudadano. Todos los ciudadanos en Medellín han sido atendidos y eso ha permitido que el sistema de salud no colapse y que tengamos en Colombia, entre ciudades principales, la menor letalidad, 1.7% de letalidad. Y al mismo tiempo que pudiéramos abrir más rápido la economía. Medellín es la ciudad que menos empleos ha perdido debido a la pandemia, pero mucho. Hay mucho que hacer. 3.1% de empleos perdidos es muchísimo y eso es lo que nos debería concentrar ahora. Por eso yo digo, hoy Colombia no necesita revocatorias, necesita vacunas. Y por eso es por lo que hay que trabajar y en eso es en lo que nos tenemos que unir. Yo hago un llamado a la reflexión, a Julio y a todo el comité promotor. Todos los argumentos expresados aquí eran los mismos de la campaña. Hay que aprender a perder cuando se pierde, reflexionar por qué ocurrió. Nosotros vivimos la campaña más oscura, la campaña más oscura que se haya visto en Colombia. Faltando 15 días cuando era inminente nuestro triunfo, 2 intentos de asesinato. Habían vallas diciendo muchas de las cosas que dijo hoy el promotor, tratando de confundir a la ciudadanía, que no se dejó confundir y que terminó votando por nosotros, por el cambio. Hoy Medellín, en el último estudio de seroprevalencia, se muestra como una de las ciudades de menor seroprevalencia, 27% comparado con otras ciudades que tienen 50, 60, lo que muestra el buen cuidado que se ha hecho en la ciudad de Medellín. Pero ese no es el único programa de gobierno que estamos cumpliendo, el que nos obligó la naturaleza. Hay uno que le propusimos a la ciudad, lo llamamos Medellín Futuro. Y este número 4 que yo presento ahí habla de calentamiento global. Esta administración cree que el calentamiento global es la nueva pandemia. Medellín va a enfrentar en los próximos años incendios forestales, olas de calor, inundaciones que ya estamos viendo, lluvias torrenciales, deslizamientos. Todos estos lamentablemente terminan afectando a los más vulnerables, que son los que menos recursos tienen para enfrentar ese cambio climático. Y por esa razón hemos decidido asumir en términos presupuestales el mayor desafío en la historia de Medellín, el mayor presupuesto de la ciudad y el mayor presupuesto también desde empresas públicas de Medellín, empresa que estamos defendiendo con todo el corazón de intereses que no la querían llevar para hacer o para convertirla o para mantenerla como las empresas públicas de Medellín de todos los ciudadanos, sino como lo sabe todo Medellín. A EPM se la estaban llevando. Pues nosotros llegamos a defenderla. Eso hemos hecho y ahorita hablaré de ese tema, pero de forma particular. Nosotros, entendiendo el cambio climático como el tema más retador, dijimos, hay que hacer de Medellín una ecociudad. ¿Y qué significa hacer de Medellín una ecociudad? Pues apostarle a grandes proyectos de movilidad. El metro de la 80, decían que era imposible. Nos llamaron populistas, que no había recursos para hacerlo. Pues logramos con trabajo disciplinado conseguir 2.4 billones de pesos de la nación, 1.1 nuestros, 3.5 billones de pesos asignados al proyecto, que llegan en el momento más importante, el de la reconstrucción económica, pero que va a evitar millones de toneladas de aporte al medio ambiente de gases de efecto invernadero. Adicionalmente, empezamos los estudios de lo que va a ser la primera línea de metro subterráneo para Colombia, así como dijimos que íbamos a sacar el metro del 80, dijimos, vamos a entregar los estudios del metro subterráneo, vamos a entregar los estudios del metro subterráneo. Hoy, a esta hora, debería estar en las pruebas de Picacho, del metrocable de Picacho. Vamos a entregar el metrocable de Picacho. Esto todo es relevante, importante, porque toda esta es movilidad eléctrica y sigue haciendo y demostrando que Medellín no se detiene. Las revocatorias buscan muchas veces eso, detener a Medellín. ¿Y por qué Medellín no se detiene? Porque tenemos que seguir avanzando en la construcción de la gran ciclorruta norte-sur, que hace parte también de esa ecociudad que estamos construyendo. Estamos construyendo ciclovías entre las universidades. Vamos a hacer aquí que veo la diapositiva que sigue. Estamos llevando ciudad a donde no llegaba la ciudad. Parques del Norte es un proyecto en el que invertiremos 220.000 millones de pesos.
En enero iniciamos ya los trabajos prediales en relación a este parque. ¿Por qué este parque es importante? Porque cuando yo digo que Medellín es la tercera ciudad más densamente poblada del mundo, la comuna nororiental es precisamente la comuna más densamente poblada de Colombia. Allí no se hacían grandes inversiones. Nosotros estamos haciendo grandes inversiones en espacio público, que es muy importante. Pero también en la nororiental estamos construyendo y vamos a construir la Ciudadela Universitaria del Norte, el Hospital del Norte. Acabamos de entregar 424 viviendas. Algunos me preguntan, ¿por qué esto es relevante dentro del tema de ecociudad? Porque muchas de las personas que terminan desplazadas por los torrentes, por las inundaciones, muchas veces fue porque construyeron casas donde precisamente no se podían construir. Nosotros estamos reactivando la construcción en la ciudad. Sacamos un acuerdo municipal que permite la concurrencia de subsidios y de esa forma entonces se reactiva la construcción de vivienda en la ciudad de Medellín. Ahí tenemos grandes proyectos. Pero hagamos una pausa también porque Hidroituango es un tema ambiental. Nosotros nos comprometimos en sacar a Hidroituango adelante, pero con la verdad. Cuando dijimos, después de hacer todos los estudios, Empresas Públicas de Medellín, que evidentemente había razones para recuperar o para pedir 9.9 billones de pesos, se desató en su momento una crisis. Esa no fue una decisión del alcalde de Medellín, esa es una decisión del gerente de Empresas Públicas en el marco de la ley. Han pasado muchas cosas desde entonces. Se descubrió un documento que estaba oculto, que todos lo conocían. Los poderosos, los que tenían el control, lo conocían y que mostraba todo lo que estaba pasando. Gracias a ese documento, hoy tenemos un proceso de demanda que busca recuperar recursos que son públicos, que son de los ciudadanos, que son de todos los habitantes de Medellín, pero adicionalmente, también procesos en Contraloría y otras entidades demuestran que teníamos la razón, que había que actuar, que esos recursos públicos había que buscarlos. Pero no nos quedamos ahí. Eso se lo dejamos a los jueces, con todo el respeto que se merecen. Nosotros nos hemos dedicado a que el proyecto avance. Hoy ya estamos instalando las virolas. Vamos a sacar a Hidroituango adelante. Y la idea de construir una ecociudad no puede ocurrir si no cambiamos uno la vocación económica, pero también la educación. Mentía el señor vocero al decir que tenía quejas sobre el presupuesto de inversión en educación. Este es el presupuesto, el nuestro, presupuesto más alto en educación en la historia de Medellín. Más de 6 billones de pesos invertidos en educación en la ciudad de Medellín. Tenemos en Buen Comienzo, que también lo mencionó el señor vocero, pasamos de 400.000 millones de inversión a 800.000 millones de inversión en Buen Comienzo. ¿Qué es Buen Comienzo? Es la alimentación y la formación de los niños y las lactantes entre los 0 y los 5 años. En Medellín todos los niños no tienen un buen comienzo. 7% de ellos lamentablemente tiene desnutrición crónica. La desnutrición crónica significa, lamentablemente, entre los 0 y 5 años, una reducción de la capacidad cognitiva de los niños hasta el 40%. Esos niños son lamentablemente los que muchas veces, cuando llegan a sexto o incluso antes, se retiran del colegio. Esos niños lamentablemente también son los que terminan siendo cooptados por los grupos criminales en la ciudad. En educación, Medellín reconoció que el primer paso lo tenía que dar con los niños. Y por eso, todo lo contrario a lo que dijo el señor vocero, estamos invirtiendo más y estamos exigiendo más. Claro que tienen que las fundaciones que recibían estos recursos, pues ser más exigentes, más controladas, más veeduría, y eso lo estamos haciendo, e incluso, hay que decirlo, hasta miembros de su partido, señor Julio, pues están de acuerdo con esa iniciativa. Porque también hay que decir, con todo el respeto, doctor Julio, que usted fue candidato al consejo de la ciudad en las elecciones pasadas y no logró la curul, como sí sus compañeros. Y entonces, pues, entiende mucho uno que tenga ese dolor en el alma, en el corazón, por no haber logrado el éxito en su aspiración, pero no divida y no ponga a la ciudad en esta situación. Yo se lo digo con todo el cariño.
y con todo el respeto, porque yo soy el alcalde de todos los ciudadanos de Medellín, incluso de los que hacen parte del comité, una reflexión, una unión, una unidad alrededor de lo que hoy realmente necesitamos y nos importa, Medellín. Por esa Medellín hay que trabajar y no dividirnos. Pero en educación vamos más allá, señores magistrados. Nuestra meta y nuestro propósito es que cada niño tenga un computador. Hemos asignado para este primer año que nos ha dejado la pandemia, digamos, ya el costo de la pandemia fue muy alto en principio, pero para este primer año ya 100.000 millones de pesos sumado a lo que el presupuesto participativo nos dé, lo que nos va a permitir la compra de miles de computadores. Queremos que los niños se lleven ese computador para la casa. ¿Y por qué? Porque estamos convencidos que un niño, más bien, que si uno cree en los niños, no solo de Medellín, sino de Colombia, pueden llegar hasta donde queramos. Y por eso darles un buen comienzo, que tengan un computador. Yo luché toda mi vida para tener un computador y me fue muy difícil tenerlo. Yo estoy seguro que si le damos computadores a los niños de Medellín, transformamos la ciudad y ahí estamos trabajando. Algunos me preguntan, ¿cuál es su proyecto de infraestructura más importante? La educación de Colombia, porque es de Medellín, porque es construir sobre los cerebros de miles de niños que están buscando un futuro. Tenemos la meta de llegar al 100% de educación básica, más bien de educación media como técnica. Estábamos muy bajitos, vamos a llegar al 100%. Toda la educación pública en Medellín va a ser técnica. ¿Qué queremos? Capacidades para la cuarta revolución industrial. Vamos a hacer de Medellín Valle del Software. Pero también esta me parece muy relevante y es la de la matrícula cero. A mí, Julio, me tocó retirarme del colegio, de la universidad, porque no tenía plata, porque no tenía con qué pagar. Me tocó vender en las calles, me tocó, y lo hago y lo digo con orgullo. También porque cuando uno ha pasado dificultades, eso no lo hace más débil, sino más fuerte. Y esa es la historia de la mayoría de Medellín. De esa Medellín que muchas veces no vieron, por años no vieron, en la que por años no se invirtió. Esa Medellín que es la que eligió a esta alcaldía. Pues yo no quiero que eso le pase a más jóvenes en Medellín. Y por eso hemos venido haciendo inversiones altas, pero no nos da miedo porque gobernante que invierte en educación acierta. 28.000 jóvenes, matrícula cero. Todas las IES de Medellín, adscritas a Medellín, tienen matrícula cero ya por segundo semestre consecutivo. ¿Qué logró eso? Mayor matrícula en la historia, menor deserción en la historia. Muchos de esos jóvenes se hubieran retirado si no hubieran tenido esta oportunidad. Pero no solo es que puedan estudiar, sino que estudien en buena educación. Y por eso estamos avanzando en la acreditación de todas estas instituciones. Ya solo nos falta una, el Pascual Bravo. Y ahorita en marzo tiene la consulta para precisamente ver si las acreditamos. Estamos construyendo la Ciudadela de Occidente, la Ciudadela que estamos a punto de entregarla además, y va a ser la Ciudadela de Occidente va a ser la primera universidad para la cuarta revolución industrial en Colombia. Sigue además la Biblioteca Nororiental, que es una herida que tenía la ciudad. Una biblioteca, la Biblioteca España, ustedes recordarán, pues esa tuvo que ser desmantelada y la gente de la Nororiental, esa comuna que yo quiero tanto y que le ha dolido tanto, pues es una comuna que cada vez que pasa por ahí dice, ahí hay una herida que hay que corregir. Estaba enredada, llena de problemas, llena de enredos, así como el metro del 80. Por el metro del 80 ya estaban construyendo un Metro Plus. Y nosotros paramos eso y dijimos, no venga, si hay un proyecto del metro, ¿por qué va a haber un Metro Plus por ahí? Ah, es que no hay aval técnico, no hay aval financiero, no hay plata. Pues lo sacamos adelante. Unidos todos podemos sacar esto adelante y lo sacamos adelante. Y lo mismo con la Biblioteca Nororiental. Un montón de enredos, pues ya estamos a punto, creo que ya estamos que iniciamos licitación para que esta biblioteca se convierta otra vez en una biblioteca que puedan disfrutar los ciudadanos de la Nororiental. Nuestro programa de gobierno, señores magistrados, tenía un capítulo extenso sobre cuidar lo social, sobre recuperar lo social. La pandemia nos hizo acelerar ese proceso. Nosotros creamos una estrategia, no es una plataforma, es una estrategia. Es un pilar
que tiene billones de pesos de inversión en él para precisamente atender a los ciudadanos en un modelo que creemos nosotros es el más efectivo, que es el familiar. Es decir, no a personas, sino a familias. Si uno reconoce la familia, pues entonces sabe, por ejemplo, que si un niño está rindiendo mal en el colegio, uno tiene que ir a la familia a ver qué está pasando en esa casa. Y entonces mirar si es que hay violencia intrafamiliar, maltrato digamos, a alguna persona o infantil, o hay riesgo de feminicidio. ¿Qué está pasando en ese hogar? Entonces, claro que tiene tecnología, pero una tecnología para reconocer a tiempo, para que los gobernantes podamos ver qué está pasando y entonces poder actuar a tiempo. En esta plataforma, en la parte tecnológica, se escribieron 3,5 millones de ciudadanos que confiaron en la alcaldía de Medellín y esta alcaldía ha estado a la altura de esa confianza. Ninguna ciudad de Colombia, ni de América Latina, y voy a decirles con toda la seguridad de lo que digo, ni del mundo, tiene una plataforma con 3,5 millones de ciudadanos que le entregaron su información. Me van a preguntar, ¿por qué 3,5 millones si en Medellín hay 2,5 millones? Porque nosotros nos reconocemos como una región y por eso está incluido también el área metropolitana. Gracias a esa plataforma nosotros vamos a poder hacer muchas cosas en temas de vacunación. Pero hay algo que no estaba en el programa de gobierno, Julio. 400,000 millones, yo lo llamo para renta básica o plante familiar. Eso no hacía parte de los intereses de los gobernantes cuando nos estábamos eligiendo. Nadie nos dijo que venía una pandemia. Pues hemos tenido que asignar 400,000 millones de pesos para poderle ayudar a los que más van y están sufriendo esta pandemia. Los negocios que se están cerrando, para poder dar una mano que antes no estaba, que no existía, y que Medellín, lo digo con toda la seguridad de lo que estoy diciendo, Medellín no escatimó recursos. Nosotros estamos poniendo cada centavo donde se necesita, así no estuviera en el programa de gobierno, porque sabemos que son 2 programas de gobierno los que tenemos que cumplir hoy. El de la pandemia y por el que nos eligieron. Y estamos haciendo todo el esfuerzo para cumplir los 2. Y en esos documentos que les estoy entregando está la prueba de que cada uno de los puntos mencionados por el señor promotor están siendo cumplidos. Todos. El 100%. Porque esto es una alcaldía de gente joven, de gente trabajadora, de gente apasionada, que lucha por su ciudad y que a pesar de las dificultades, pues se vuelve creativa. Y buscamos cómo cumplir las cosas a pesar de los retos. Pero no solo eso. Les decía, gracias a Medellín Me Cuida, nosotros vamos a poder saber a quiénes hay que vacunar primero. Si a Julio o a alguien, a Esteban o a Juan o a Pedro o a Camilo primero. En qué etapa cada uno, pero además ayudarles y acompañarlos. Nosotros sabemos dónde está el señor que tiene más de 80 años, pero también con quién vive. Y podemos enviarle no solo un mensaje al señor, sino a su familia, que es muy importante y relevante, para poder decirle, hágame el favor y ayúdeme a llevar a su abuelo, a su abuela o a su hermano a tal centro clínico, porque ahí le vamos a poner la vacuna. Ese es el poder de pensar con anticipación, lo que ha hecho Medellín desde el principio, anticiparse. Cuando otros decían que esto era una simple gripa, en Medellín ya estaba trabajando. Mientras Trump decía en Estados Unidos que esto era una simple gripa, nosotros estábamos trabajando, ya estábamos haciendo comités. Recuperar lo social, entonces les mencioné, tenemos un plan de vacunación avanzando. En temas de seguridad, pues Medellín ha hecho, pues uno dice, hombre, todas las ciudades tienen reducción en términos de seguridad en Colombia, todas, por la pandemia, sin ninguna duda. Pero Medellín, cuando se compara con las otras ciudades, y las comparaciones son odiosas, pero a veces hay que hacerlas para entender de qué estamos hablando, pues, es la ciudad que más, en todo el país, que mayor porcentaje logró de reducción y de vidas salvadas. Estamos hablando de 38% de reducción. La ciudad capital que nos sigue tiene 1 o 2% de reducción. ¿Cómo lo hicimos? Hicimos 2 cosas, Julio. La primera, dijimos, ya no va a haber buenos muertos y malos muertos. Antes se decía, una persona la mataron, pero era un tema interno dentro de la organización
entonces ese crimen no se perseguía. Nosotros dijimos, todos los crímenes se persiguen. Porque una persona que mata en un barrio, entonces se vuelve el dueño de ese barrio si hay impunidad. Es decir, si una persona mata al frente de doña Cecilia que vende huevos y al otro día va y compra huevos donde doña Cecilia le tiene miedo. Y no solo le da los huevos, sino que además le paga una vacuna. Nosotros dijimos, nadie más puede en Medellín tener control territorial sobre los barrios. No solo logramos 30 capturas de jefes criminales, el mayor número que el año anterior, a pesar de la pandemia, sino que empezamos desde abajo a capturar a los homicidas. 10 millones de pesos de recompensa por cada homicidio que nos ayudaran a identificar o a judicializar. Eso hizo costoso matar en Medellín. Eso hizo que ya no sea tan fácil y eso ha llevado a unas reducciones importantes. Y este año, a pesar de la pandemia y todas las cosas que están pasando, que incrementan el desempleo y muchas otras variables, comparado con 2019 seguimos en menos de la mitad. Tenemos adicionalmente, ya dije 38% de reducción, sin embargo hay retos, yo no estoy diciendo que no. Claro que hay retos y muchos, señores delegados, pero muchos retos. ¿Cómo no vamos a tener retos si estamos en medio de una pandemia? En las mujeres tenemos un reto gigante, porque muchas mujeres terminaron atrapadas en sus casas en medio de la cuarentena con quienes las maltrataban, con quienes las abusaban. Nosotros duplicamos el presupuesto de la Secretaría de la Mujer y no nos duele eso, porque creemos que incluso habría que hacer más. Pero incluso eso no ha sido suficiente y vamos a tener que seguir trabajando. Nosotros no dejamos de trabajar. En seguridad, Comando Metropolitano, con el Gobierno Nacional, con la Policía Metropolitana, estamos trabajando para tener Comando Metropolitano. Estamos trabajando con todos los municipios del área metropolitana para tener la cárcel de sindicados y acabar la crisis humanitaria que se viven hoy en muchas estaciones y en la URI y en muchas partes donde hay condiciones inviables y esta pandemia sí que nos lo mostró. Adicionalmente, hay que reconocer que no es solo los crímenes que ocurren en la calle, los hurtos, los homicidios, todos estos han bajado. Los hurtos también, los homicidios, el robo de carros, de motos, todos han bajado, absolutamente todos. Pero también los delitos que se cometen en la administración de los recursos públicos. Nosotros hemos ido a los barrios a enseñarle a la gente algo que no se hacía. Cómo cuidar los recursos públicos, cómo hacer control político sobre nosotros. ¿Y por qué eso es bueno? Porque cuando no estemos nosotros, también van a hacerlo sobre los otros. Y estos cambios que estamos haciendo de cuidar los recursos públicos, de cuidar a empresas públicas de Medellín, de no dejarla privatizar, pues van a mantenerse en el tiempo. Me perdonan que sea algo cíclico en algunos temas, punto sobre Hidroituango, sobre EPM, corrijo. En nuestro periodo, en nuestra administración, logramos la compra de Electricaribe, cerca de 10% del mercado nacional. Hoy EPM pasó del 25% al 35%. A pesar de la pandemia, vamos a tener utilidades el próximo año de 1.3 billones de pesos. Electricaribe está a punto, hoy Afinia, está a punto de entregar el reporte financiero con utilidades, contrario a lo que todos incluso podrían esperar. Pero adicionalmente esta administración, la de EPM, la de Empresas Públicas de Medellín, ha logrado hacer cambios en las regulaciones a través de gestión que ha evitado que EPM pague multas hasta de 1 billón de pesos. Todas esas son gestiones que la gente no conoce porque hemos estado comunicando la pandemia. Y en medio de la pandemia, claro, hay algunos que aprovechan la oportunidad para que mientras nosotros le decimos a la gente póngase tapabocas, otros pues buscan confundir y reeditar, y esto es importante, las elecciones pasadas. No queremos que eso sea la estrategia. Mencionaron el tema de la reforma administrativa. Claro que había que hacer una reforma administrativa. Aquí no había un espacio para la población LGTBI, no había un espacio para las etnias, no había una gerencia de etnias al máximo nivel, no había para las poblaciones LGTBI. Por ley teníamos que tener una Secretaría de Tecnologías de la Información, no la teníamos. Pero adicionalmente también en una ciudad que ha visto morir a más de 200.000 personas en los últimos 20 años, pues claro, en los últimos 30 años, pues claro que teníamos que tener una Secretaría de la No Violencia. No solo la fuerza, claro, ninguna ciudad tiene más tecnología hoy que Medellín.
Y por eso han caído muchas cifras de robos y de robo de motos en especial, por la tecnología. Pero realmente una ciudad se vuelve pacífica cuando los ciudadanos aprenden a resolver sus problemas de otra manera. Esa Secretaría de la No Violencia ha sido y será muy importante. Pero la pregunta es si eso incrementó los gastos de funcionamiento de la ciudad. Bajamos en 9% los gastos de funcionamiento en Medellín el año pasado. Al mismo tiempo logramos una ejecución en el primer año de gobierno, como es difícil de ejecutar, y a pesar de la pandemia, del 94% de ejecución en la inversión, que es lo importante. Entonces, lo que tenemos aquí es una administración eficiente, que hoy en las encuestas está decía el señor Julio, y que quede en el acta, entre el 67%, y lo digo yo en la última encuesta de CNC, en el 73%. Sería la primera vez en la historia que se intentaría revocar un alcalde con tales niveles de popularidad. La tal insatisfacción ciudadana que menciona Julio es de grupos relativamente pequeños a los que respetamos, escuchamos y entendemos. Estamos seguros que una vez pase la parte más dura de la pandemia, muchos también van a decir, venga, hagamos un análisis nuevamente de qué pasó. Acabamos de pasar la etapa más crítica. Mientras nosotros estábamos viviendo la etapa más dura, Julio estaba inscribiendo con su grupo de revocatoria el comité. En el momento más difícil, cuando iniciábamos el enero más difícil de todos, que lo habíamos anunciado, que nos había obligado a cerrar el 24 y el 31, y Reyes también. En ese momento se estaba inscribiendo. Por eso yo llamo a la empatía. Me quedan solo 10 minutos. Yo quiero hablar del Valle del Software. Porque el Valle del Software, incluso algunos dicen, ¿por qué no arranca por ahí? Si ese es el tema del que usted más habla. Ingeniero electrónico, especialista en finanzas, viceministro de Tecnologías de la Información, director de Impulsa, la Agencia de Innovación del Estado. Porque lo dejé de último porque es uno de los más importantes. Y porque está conectado con mucho de lo otro que he dicho con anterioridad. Con la gran transformación educativa que estamos haciendo. La inversión en educación que estamos haciendo. Que está conectado con la ciudad que recupera lo social, que cuida. Y esta pandemia lo ha demostrado. Medellín, había dicho yo, en los últimos 3 años había perdido 65.000 empleos y la pandemia nos quitó otros 3 puntos de empleo. Tenemos el gran reto de hacer un gran cambio de vocación económica en la ciudad que permita llevar riqueza donde la riqueza no está llegando. Por eso, había dicho ya, creamos la Secretaría de Innovación Digital para Medellín, que tiene grandes retos, algunos de ellos la red Mesh y la red Neutra. Mientras muchos estamos trabajando en la pandemia, hay un equipo trabajando en cómo llevar de verdad internet de calidad, de fibra óptica, a los barrios más humildes de Medellín. Y hay reuniones permanentes con ese propósito. Porque está demostrado, Julio, que una ciudad que tiene baja conectividad a internet tiene un menor número, un menor desarrollo de su PIB, menor crecimiento de su PIB en general. Y los países también. Y pues Medellín, lamentablemente, tiene algunas de las cifras más bajas en banda ancha del país, de calidad de banda ancha en el país. Solo tiene 3.000 conexiones de fibra óptica y por tanto se requiere una intervención de política pública que permita llevar fibra óptica a cada uno de los hogares en la medida de lo posible. Ahora, no solo eso, estamos trabajando en lo que será la red Mesh. Toda la iluminación que hoy tenemos en la ciudad, 90-99% es de sodio. Algunas ciudades, incluso de Colombia, ya pasaron a LED. Nosotros vamos a hacer la transformación a LED, lo que además significa un ahorro para la ciudad, un ahorro para los ciudadanos en sus servicios públicos, pero también va a ser una oportunidad para integrar en esos dispositivos lo que llamamos nosotros la red Mesh, que va a permitir habilitar todo el ecosistema de Internet de las cosas. Según McKinsey, para 2025, a la vuelta de la esquina, el Internet de las cosas va a estar generando más de 13.5 de trillones de valor en el mundo. La pregunta es ¿quién toma esa oportunidad? Y por eso es que nosotros estamos invirtiendo en pilotos 5G, en becas para que nuestros ciudadanos aprendan rápido a desarrollar, a meterse en el cuento de la transformación digital. No está aquí anotado,
pero hace unos días, con muchos gremios, FENALCO, ANATO, COTELCO, ANALDEX y muchos otros, nos reunimos con el ministro de Comercio Exterior y logramos varios compromisos. Tener una zona franca de software para el Valle de Software en la ciudad. Avanzar y apoyar la transformación de Medellín de ciudad a distrito de ciencia, tecnología e innovación, que incluso en trabajo conjunto se viene desarrollando con miembros de su partido, señor Julio. Estamos creando... Señor alcalde, 5 minuticos para que cierre la sí, señora. Intervención. Aquí me dice 7 minutos, 6 minutos. Estamos creando el Consejo del Valle del Software que reúne a la universidad, a la empresa y al Estado para pensar el futuro de Medellín y para, con esta gobernanza, poder resolver problemas del territorio. Nosotros creemos que los problemas que tenemos en Medellín son al mismo tiempo oportunidades si los sabemos explotar. Estamos creando 32 nodos de innovación. Acaba de crearse ya el de EPM. EPM Service Lab es un nodo donde quienes en todo el ecosistema tienen ideas de emprendimiento van a poder llegar ahí a resolver problemas que puedan servir para la ciudad inteligente, para servicios, pero va a haber un nodo de seguridad, va a haber un nodo de cambio climático, va a haber nodos que se van a conectar además con los centros de Valle del Software que estamos creando en cada una de las comunas de la ciudad. Estas van a ser las herramientas, yo los llamo las excusas para ir a intervenir territorios, para ir a convencer a muchos jóvenes de que estudien tecnologías de la información que crean altísima riqueza, luego juntarlos, luego conectarlos con los nodos de innovación, conectarlos con el mundo para que exporten. Y entonces vamos a ver lo que pasó en Hyderabad, lo que ha pasado en el mundo donde se han implementado políticas como esta, y es que dólares del mundo empiezan a llegar a las comunas de la ciudad. Esa visión que le apuesta en cómo llevar riqueza a las comunas de la ciudad era la que estaba ausente durante décadas en la ciudad de Medellín y que es por la que la ciudad votó. Y por eso esto empieza a contagiar a otros municipios del Valle de Aburrá. Ya todos, el 100% de los municipios del Valle de Aburrá reconocieron la estrategia de Valle del Software, además somos un valle, como un hecho metropolitano. Quiere decir que esto nos va a permitir articular todas las estrategias de Valle del Software para todo el Valle de Aburrá. Y estamos trabajando con EPM en energía solar. Tenemos 270 proyectos de energía solar, energía eólica, llevar a EPM hacia el futuro. EPM había perdido su última subasta de energías alternativas, pues la perdió. Y nosotros ya en esta administración vamos a luchar para ganarla, para meter a EPM en las nuevas tecnologías, pero también queremos ver casas con dispositivos, con paneles solares que les bajen la tarifa en la energía. Estamos trabajando en un acueducto inteligente, energía transactiva, lo que les dije de los paneles solares en las casas. EPM va a servir como un mecanismo, como una plataforma transaccional. No solo me va a ahorrar energía, sino que cuando yo no esté utilizando esa energía se la voy a poder vender al sistema y con eso entonces recibir tiquetes para el metro o, no sé, bienes y servicios que pueda ofrecer la alcaldía o plata, a través incluso podría ser de criptomonedas. En la Comuna 13 estamos, y en muchas otras plataformas o lugares de la ciudad, estamos poniendo paneles solares para bajar el consumo de la energía que paga la ciudad de Medellín. Iniciamos ya el piloto de medidores AMI, de medidores inteligentes, que le van a permitir a los ciudadanos también reconocer cuánto están gastando. Donde se ha implementado eso ha llevado a ahorros hasta el 20%. Pero no solo eso. Bueno, aquí se me fue una, pero hemos firmado ya el decreto que congela las tarifas para el estrato 1 en energía. Una promesa de campaña que nos fue fácil cumplir el año pasado debido a que la asumió el gobierno nacional. Pero ya no la asume más el gobierno nacional, la empezamos a asumir nosotros. Y en la medida que la pandemia nos vaya dando recursos, vamos a seguir escalando al resto de las comunas. Perdón, corrijo, no es a la Comuna 1, es al estrato 1, que recoge la mayoría de las comunas de la ciudad. Entonces, el estrato 1 queda con energía congelada. Estamos construyendo una ciudad fascinante, complejos culturales.
Estamos trabajando con el sector privado, en una APP público-privada, para transformar el Atanasio Girardot, para construir el Arena de Medellín, que ya hay 2 proyectos, uno de ellos en prefactibilidad. Y voy a pasar muy rápido. Parque Norte que se está transformando, estamos trabajando en un icono de ciudad, activación comercial. Mencionó sobre el tema de alumbrados. Muchos de los alumbrados de la ciudad se quedan en la ciudad ya. Ya no se desmontan, se quedan del todo. Estamos creando espacios comerciales que no existían en la ciudad. El distrito del Perpetuo Socorro se está transformando en un gran distrito cultural donde vamos a hacer una inversión muy importante. Y no paramos ninguna fiesta ni ninguna feria de Medellín. Y con eso apoyamos el sector cultural en medio de los retos que teníamos. Me queda 1 minuto y medio simplemente para decirles lo siguiente. Claro que tenemos retos. No ha sido fácil ni para mí ni para ninguno de los alcaldes del país. Mi llamado más importante es a la empatía, a reconocer que este es un momento no para reeditar elecciones que ya pasaron, sino para pensar en qué vamos a hacer hacia el futuro. ¿Cómo vamos a avanzar como ciudad, como país? Este es el momento para pensar en qué estrategias podemos hacer para acelerar el proceso de vacunación en el país. Hay muchas cosas por hacer todavía. Hay una Medellín que no se detiene. Hay una mayoría que nos apoya. No desgastemos al Estado en consultas que pueden resultar inocuas y que terminan quitándole oportunidades al Estado en general. Mi llamado final es a la unidad, al trabajo conjunto, pero eso sí les digo también con toda la franqueza. Vamos a defender a toda costa el voto y la confianza que nos ha dado la ciudadanía, no solo la que nos eligió, 38% de la ciudad, sino la que hoy nos apoya, más del 70% de la ciudad, y estamos seguros que en la medida en que vamos avanzando, si nos dejan, vamos a seguir dando resultados que van a hacer que esa mayoría aumente y nos permita construir la Medellín futuro. Dios les pague. Muchas gracias.